y quiero compartirles algo de lo que he aprendido. En esta tarde he titulado lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver es ¿corazones redimidos o corazones en esclavitud? Vamos a estar viendo sobre el libro de Éxodo, ¿verdad? Y cómo lograr ser un corazón redimido o cómo lograr salir, que salga nuestro corazón de ser esclavo o estar en esclavitud. Y brevemente nada más, esto es algo muy por encima, ¿verdad? Pero la única manera de lograr estas dos cosas, ya sea que vamos camino a la redención o salir de la esclavitud, es que permitamos que Dios sea nuestro guía, que le permitamos a Él, que Él sea el líder de nuestros corazones, amén. Y yo creo firmemente que Dios quiere afirmar cada día su liderazgo en nuestras vidas. Dios quiere que seamos personas estables espiritualmente, estables emocionalmente, amén, y como personas también, ¿verdad? Y Dios quiere que aprendamos a caminar por fe. Brevemente les digo que la palabra fe viene derivada de la palabra verdad y también se puede de ahí salir la palabra amén. Entonces, cuando decimos caminar en fe, estamos diciendo caminar en la verdad. Entonces, Dios quiere que nuestros corazones redimidos en Cristo seamos libres de esclavitud, porque quizás no hayamos dejado atrás lo que adquirimos muchos en Egipto, que es el mundo de donde venimos, ¿verdad? Y hago una pregunta: ¿qué cosas puede ser que traemos? Y pregúntese usted mismo: ¿qué cosas puedo traer yo de Egipto aún en mi vida? ¿Qué cosas hay en mi corazón que desconozco? Otra pregunta que es: ¿cómo puedo aprender a caminar en fe o en verdad? ¿Cómo puedo ser una persona estable? Y una respuesta corta sería, como dije hace rato, permitiendo que nuestro Dios sea nuestro guía y permitir que su liderazgo esté en nuestras vidas día a día. Amén. Quiero invitarlos a que hagan una oración, que cierren sus ojos, pero que se imagine cuando cierre sus ojos que usted está agarrando su corazón. Amén. Y que lo apriete. Imagínese que lo apriete y que le diga: ahora sí, no te me escapas. Apriételo, pero no se lo imagine sangriento, nomás apriéteselo, ¿verdad? Apriételo en oración, diga: Dios, permítenos y guíanos, dirígenos, que todo lo que hagamos dé como resultado la transformación de nuestros corazones, y que hoy a través de tu palabra, Padre, nos enseñes y nos ayudes a entender que solo siendo redimidos, que solo entendiendo lo que es la redención o el ser rescatados, que solo entendiendo que cuando entramos, o los que aún todavía no entren en el nuevo pacto en Jesús, solamente así podemos ser guiados por ti, porque sabemos que si no hemos entrado en un pacto con Dios, no es posible que recibamos su guianza, porque es gracias a tu redención que podemos ser guiados por ti, Padre. Dios, ¿hacia dónde me quieres conducir? Dios, estoy caminando hacia ti. Revélame tus planes, Señor. Ayúdame a entender que fui redimido. Padre, quiero ir hacia tu voluntad, porque sé que esa es perfecta. Amén. Bien, antes de iniciar con el versículo, quiero hablar un poquito de lo que es el contexto de Éxodo. Y mire, si usted va y le googlea ahí, dice cómo se llama este libro para los hebreos. Este libro ellos lo nombran nombres, así, nombres. Y cuando usted abre la primera página, el primer versículo, usted va a encontrarse con los nombres de los hijos de Jacob. Pero hay algo muy particular que a mí me ha llamado la atención, y uno investiga a través de los comentarios de personas judeocristianas que han creído en Jesús, que es el Mesías para ellos. Uno de los comentarios que ellos tienen es que hay una razón por la cual están los nombres allí, pero no están en orden. No están en orden, es decir, sí empieza por el mayor, que es Rubén, pero de ahí se cambia a otros que no están en cronología de sus nacimientos. Y los comentarios de ellos, que a mí me llaman mucho la atención y los invito a que busque, no se quede nada más con lo que usted pueda leer de sí mismo de la Biblia,
busque una buena fuente de alguien, ¿verdad? Cuando uno conoce la Biblia, usted sabe quién le está hablando de Dios y quién no, ¿verdad? Entonces, uno de los comentarios que ellos dicen es que la razón por la que están ahí esos nombres en desorden es por la condición espiritual que estaba el pueblo viviendo, los hijos de Jacob en ese momento, porque en el final del primer versículo dice que José ya había sido vendido a Egipto. Entonces es bien interesante de repente voltear a ver cómo ellos disciernen la palabra y cómo ellos la interpretan, y nos ayuda muchísimo a nosotros caminar. Bien, entonces, dando un breve repaso, lo que vamos a encontrar ahí en el libro es que ahí vamos a encontrar la primera Pascua, vamos a encontrar ahí el primer pacto de sangre, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar el inicio del pueblo redimido, de ahí salió con el nombre de Israel. Y en este libro puede encontrar muchísimas teologías demasiado importantes, ¿verdad? Como el nombre de Dios. Lo voy a pronunciar como ellos lo pronuncian, pero son las 4 letras que de repente a nosotros nos han dicho, ¿verdad? Que es Yahweh, pero ellos lo pronuncian Yuhei, es YHWH, ¿verdad? Y también ahí encuentra usted los nombres de Jehová Jireh, Jehová Nisi, también encuentra el gran yo soy, ¿verdad? O yo soy el que soy. Y ellos dicen, hermanos, que este tipo de, cuando uno se encuentra en la Biblia que está específicamente escrito así, es para decirnos que quiere hablar el Dios que trasciende los tiempos. Es muy interesante. Entonces en este libro también va a encontrar mucha profecía mesiánica. Ahí obviamente se topa uno con el primer redentor, que es Moisés, que es así nombrado el primero, pero que a través de muchísimas experiencias de que él va pasando ahí con el pueblo, nos refleja a Yeshua, al único gran redentor que es para nosotros Yeshua, amén. Y también va a encontrar ahí muchísimas similitudes de los últimos tiempos, de las profecías. Ahí va a encontrar cosas que están en Apocalipsis, va a encontrar cosas que están en el libro de Daniel, en los evangelios y también en las cartas de Pablo. Entonces es muy interesante empezar a ver estas cosas. Bien, antes de iniciar, ya pusieron el reloj, pero antes, miren, cuando usted va a una obra de teatro, le entregan un programita, ¿verdad? Y este programita tiene la intención de decirnos el tema, de decirnos de qué se trata. ¿Han ido a una obra de teatro con sus hijos o a una obra de teatro que son pues como profesionales? Nos dicen el desarrollo de qué se va a tratar y luego nos dicen los protagonistas y los nombres de ellos y qué papeles estarán desempeñando ellos ahí en esa obra. Entonces eso lo pone a uno en perspectiva de lo que usted va a ver ahí en esa obra de teatro, ¿verdad? Y quiero empezar diciéndoles como un programa de las cosas para que usted en su mente las ponga rápido y cuando yo diga Egipto, usted sepa de qué se trata. Bueno, Egipto, por ejemplo, es conocido es un microcosmos del mundo, del pecado, de la carne, de la esclavitud. Y Egipto también se refiere a todo lo que Dios rechaza, o sea, todo lo que Dios no le gusta. Y también va a encontrar ahí otro protagonista que se llama, o es el faraón. Y el faraón representa toda la rebeldía, la necedad, el orgullo, el egoísmo y la incredulidad de un corazón. También faraón tiene 2 papeles aquí. Es aquel que está en contra de la voluntad de Dios siempre. Es el enemigo de Dios. Y también lo puede ver usted a faraón haciendo el papel de los gobiernos que están en contra de Dios, de las instituciones que están en contra de Dios, de las naciones que están en contra de Dios y de todo tipo que aborrece a Dios, todo tipo de personas. Bien, también va a encontrar un último protagonista que es Moisés. Moisés representa el liderazgo, representa la cabeza de un lugar, la cabeza de una institución, la cabeza de hogar. Y él es, como les digo, el primer redentor, pero siempre va haciendo alusión a Yeshua, a nuestro redentor Yeshua. Bien, vamos a leer rápidamente Éxodos,
14, 1 al 2, lo voy a leer muy rápido. Bien, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Bien, vamos a hablar un poquito aquí de lo que es esta revelación y vamos a estar viendo poco a poco los versículos estos nada más. Tengo 4 versículos para compartirles, pero nomás vamos a ver estos 2 un poco más profundo. Bien, dice la palabra de Dios que habló Jehová a Moisés, si le das ahí, habló Jehová a Moisés diciendo. Bien, como la mayoría sabemos, entre Dios y Moisés existió una comunicación única. Y esta frase, hermanos, se repite una y otra vez en este libro y casi en todos los profetas Dios le habló y le dijo. Así lo va a encontrar usted. Pero esta frase, la intención que tiene, hermanos, es para que nosotros nos quede claro, al lector nos quede claro cómo es cuando Dios revela sus planes y sus propósitos, que es a través de sus líderes, de sus ungidos, de sus profetas, de sus apóstoles, pastores. Amén. Es decir, hermanos, Dios habla, sus siervos escuchan, obedecen y todo se cumple. Esto es como una especie de matemática, si lo quisiéramos nombrar así. Voz de Dios más siervo obedeciendo y el resultado será la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros si alguien está hablando de parte de Dios? Bueno, cuando usted conoce la palabra, cuando usted lee su palabra, usted se va a dar cuenta si es verdad, si en verdad esa persona está siendo usada por Dios y le está hablando a su vida, ¿verdad? ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es la verdad, es la única verdad, ¿verdad? Y cuando decimos ¿cómo podemos caminar en fe? Estamos refiriéndonos a estos. Caminar en la verdad, en su palabra. ¿Amén? Entonces, cuando uno se apropia de su palabra, la cree y la vive, caminaremos en verdad. Eso es caminar en fe. Entonces, nosotros creemos a su palabra que es única y es absoluta. Miren, tristemente hoy en día, los creadores de la tecnología, de programas, están diciendo que no hay una verdad absoluta. A mí me llamó la atención mucho un documental de un supermillonario que no, bueno, lo voy a decir, Bill Gates. Ellos están creando un programa que se llama AI, o AI en inglés. Y este programa, hermanos, tiene la intención de suplir a Dios en muchas áreas. Usted le puede poner ahí, dice, compónme una canción de amor con un ritmo tropical. ¿Sabe cómo hace esa canción, esa tecnología? Con la base de datos que ya le pusieron de todo el mundo. Nosotros hemos colaborado. Cuando nosotros ponemos por qué estamos tristes en Facebook, ellos saben por qué la humanidad se pone triste. Conocen todo porque nosotros hemos facilitado para que ellos tengan toda esta información. Y ellos la han acopilado en una supercomputadora que usted se pone a chatear con ella y le puede resolver todo. Incluso puede decir, hazme una predicación que hable de esto y se la da. Entonces es algo sorprendente lo que está, pero ellos, los creadores de ellos, dicen que no hay una verdad absoluta. Es más, dicen que los que creemos en Dios estamos peor por creer que hay una verdad absoluta. Y esto de alguna manera es el espíritu del anticristo que está gobernando en el mundo, que te dice, tú puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando no digas que tu verdad es la única verdad. Así están las cosas, ¿verdad? Entonces, este programa, dicen que hasta crea canciones del conejo malo. ¿Saben quién es el conejo malo? Algunos saben quién es el conejo malo, a lo mejor. El Bad. Dice que hasta esas canciones les salen, porque están bien fáciles. Y salen las canciones, o sea, es algo muy inteligente esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si algo trae la verdad? Si alguien te está diciendo la verdad, es siempre sopesándola con su palabra. Siempre.
La palabra nos dice, probad los espíritus, saber de qué espíritu es. Entonces, nadie debe de decir, no, a fulano de tal, yo pienso que sí. No, usted compruébelo en la palabra, y si eso es verdad, usted recíbala, y si no, no la reciba, no tenga pendiente, porque en realidad al final es individual la salvación. Yo no puedo salvar a ustedes, ni pueden salvarme a mí. Ustedes mismos tienen que trabajar por eso, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra de alguna manera dice que tengamos mucho cuidado. Hoy en día hay algo muy grave que se llama positivismo. Y el positivismo de alguna manera hace cosquillas a nuestro interior, pero no nos transforma, hermanos. No nos cambia. Seguimos igual. Eso sí, tiene cosas buenas que sería bueno implementarlas a nuestras vidas. Pero agarrar la palabra y que esa palabra sea positiva dentro de nosotros siempre. Esa sí la podemos hacer positiva en nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es de saber discernir a través de la palabra qué estamos recibiendo del mundo, ¿verdad? Entonces, la palabra nos puede ayudar en esto, ¿ven? Entonces, el segundo dice ahí, habló a los hijos y di a los hijos de Israel. Bueno, Dios tiene siervos, Dios tiene líderes, Dios tiene personas con llamado, amén. Y Él dice la palabra que Él mismo las puso, Él mismo las constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros y evangelistas. Y la palabra nos dice, hermanos, que a esas personas que Él puso, sí, debemos tenerlas en gran estima, siempre. ¿Por qué? Porque a ellos son los que Dios les dio la responsabilidad espiritual de su pueblo, amén, para alimentarlo espiritualmente al pueblo. Usted puede leer después eso en su casa, en 1 Tesalonicenses 5, ahí se va a dar cuenta lo que dice, que valoremos el trabajo de estas personas, que valoremos su tiempo que invierten, que valoremos sus sacrificios que hacen ellos por traernos la palabra a nosotros, y que los tengamos siempre en gran estima. Y este mes, ¿verdad?, que aquí se usa, es algo muy bueno. Yo vengo de un lugar donde hacían un solo día para el pastor y ya después le seguían haciendo caras largas. No es posible eso, ¿verdad, pastor? Entonces, no nomás un mes, mucho menos un día, sino todo el tiempo que podamos ser las mejores ovejas. Miren, bueno, ahorita les comento lo que he platicado con algunos pastores amigos. Dice, di a los hijos de Israel. Esta frase está diciéndonos que la responsabilidad espiritual del pueblo está a cargo de sus líderes, de los que Dios puso, que los valoremos. Esta frase también tiene una regla, hermanos, que es un principio bíblico, que usted debe de saberlo. ¿Cuál es este? Que esas personas, nosotros, los que nos paramos acá a hablar, los que estamos enseñando a través de un escritorio, solamente tenemos que decir la palabra de Dios. Esa es la regla. Ese es el principio bíblico, no más, solo la palabra de Dios. No es fácil, como ahorita lo voy a explicar, pero eso es lo que nos dice. Para saber nosotros que nuestro trabajo está siendo efectivo, tenemos que dar solamente la palabra de Dios. No lo que sentimos, no lo que pensamos. Entonces, ahorita cantábamos una canción de declarar a Cristo y me encantó, porque eso es lo que somos. Somos llamados a declarar, ¿qué? El fundamento, la roca, a Yeshua, a la palabra, a Jesús, que Él siempre sea el que termine exaltado desde aquí. Amén. ¿Usted sabe que se puede parar uno aquí con un corazón equivocado? Pensando que está aquí porque canta bonito, pensando que está aquí porque usted hace bien las cosas, pensando que usted toca un instrumento porque lo hace bien. Puede usted terminar exaltándose usted mismo y las personas. Entonces, Dios nos dice que tengamos de alguna manera mucho cuidado con nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, los que predicamos su palabra o la precedimos, debemos creer que su palabra es absoluta y es vasta y es suficiente y que puede cubrir todas las necesidades, tanto nuestras como de las personas. Enseñar filosofías, enseñar principios del mundo va a traer eso, resultados que el mundo, usted puede conseguir allá afuera. Usted puede ir a capacitarse en finanzas, usted puede ir a capacitarse en esto, en aquello, maestrías de esto y lo otro,
Pero en una iglesia la palabra es la que debe de correr, no más. Los principios bíblicos, amén. Porque esos son los que estamos buscando, amén. Esos son los que nos van a ayudar a nosotros en esta vida aquí en la tierra. Entonces, di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? El siguiente dice, que den la vuelta. Y aquí es donde va lo difícil. ¿Qué tarea tan más difícil tienen nuestros pastores? Amén. Todos los pastores, ¿qué tarea más difícil? Decirle al pueblo, den la vuelta. Yo tengo unos amigos de mi edad que ya andan por ahí conmigo con los 50 años. Tengo algunos amigos de casi de la edad del pastor, unos más grandes. Yo creo que conozco algunos 8 o 9 pastores un poco más cercas, y casi todos ellos te comentan lo difícil que es trabajar con las personas. Que si no fuera por la gracia de Dios o la misericordia, muchas veces las cosas se derrumbarían, ¿verdad? Pero llegan a un punto y que es verdad. Dice, la razón es, ¿por qué es tan difícil? Porque no todos somos ovejas. Habemos muchas cabras, ¿verdad? Muchos chivos. Y esos son bien difíciles de decirles, den la vuelta. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque todos absolutamente en nuestra humanidad caída, hermanos, portamos ciertos niveles de desobediencia, ciertos niveles de rebelión, de pecado, y casi nunca estamos dispuestos a recibir una palabra donde nos digan, hey, vas mal, hey, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué no has venido? Hey, ¿por qué esto? Dice el pastor en una ocasión, lo escuché que dijo, como que nos indigestiona reconocer, ¿verdad? Entonces, necesitamos la palabra de Dios, el líder, ese líder espiritual que nos diga, den la vuelta. Y miren, esta palabra para dar la vuelta, como les digo, yo he puesto mucha atención en los significados de los idiomas originales. Esta palabra es derivada de la palabra para arrepentimiento. Dar la vuelta, viene de ahí, de la raíz, su raíz es la palabra arrepentimiento. Y en los originales, les voy a decir un poquito, no voy a mencionar los originales para que no me tache usted de algo ahí, pero miren, en el original del griego, por ejemplo, dice volverse atrás de un camino equivocado. Y en el original del hebreo dice volverse a Dios. Eso es lo que significa el arrepentirse. Ambas maneras de decirlo, en un idioma o en otro idioma, se complementan y hacen lo que es el completo arrepentimiento en nuestra vida. Entonces, estas dos tienen mucho que ver, porque lo que intentan decirnos es direccionar nuestro corazón hacia Dios. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué el hombre voltea pues a Dios? Es porque cree. La primera cosa que ve Dios es que creemos en el Evangelio, en la nueva noticia. Y en esa revelación que es a través de Jesús, es solo cuando el hombre cree, le va a ser dado que volverse a Dios de un camino equivocado. Y esto es sobrenatural, hermano, no es de nosotros. Usted no es buena persona, Dios no nos mandó, no nos trajo a Él porque fuéramos buenos, no, porque vio una pizquita de creer en nosotros. No era fe todavía, solamente creíamos, porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, una pizca de creer en Él nos trajo acá porque nos dio el arrepentimiento a nuestra vida. Entonces, es algo bonito entender esto, porque usted puede orar así por sus hijos. Padre, revélateles en esa pizquita de creer, hazlos volver. Amén. Entonces, esto es sobrenatural, no es natural del hombre arrepentirse, ni reconocer que va en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque esto procede de lo alto, de lo divino hacia el hombre. Si el hombre cree en el Evangelio, entonces nos es dado el arrepentirnos. Entonces, volverse a Dios y cambiar de pensamiento tiene que ver con Dios hablándole al corazón, y entonces este corazón da el giro hacia Él. Amén. Entonces, que den la vuelta. Si usted, regresando un poquito al contexto de lo que estaban viviendo los redimidos en ese momento, si usted ve el mapa, va a ver que es ilógicamente
logísticamente o estratégicamente no era buena idea. No era el camino más corto ni el más óptimo para llegar a su destino. ¿Y cuál era su destino? El Sinaí. Es decir, iban camino a recibir la ley de Dios, la instrucción de Dios. Pero Dios les dice, den la vuelta. ¿Por qué Dios les está pidiendo que cambiaran de dirección? ¿Acaso era un giro inesperado? Y yo los invito a que pensemos un momento. Todas esas ocasiones que hemos estado en situaciones que no queríamos, son incómodas. Necesitábamos dinero. Estábamos en un conflicto, una enfermedad, crisis. Esas son situaciones no deseadas que por nuestro gusto no hubiéramos querido estar ahí. Pero si lo analizamos desde ahora que ya pasamos por esos momentos, y esto también nos va a ayudar para los momentos futuros, si lo analizamos desde este pasado, yo digo, y lo digo con sinceridad, ¿cómo Dios iba a tratar con mi carácter? ¿Cómo Dios iba a tratar con mis inseguridades? ¿Cómo Dios iba a tratar con mis problemas emocionales? ¿Cómo trataría Dios con mi corazón? ¿Cómo me daría estabilidad? La única era haciéndome cambiar de dirección. Da la vuelta, ven a mí. ¿Por qué? Porque yo elijo humanamente ir hacia mi camino. Y ese no es el camino que Dios nos quiere trazar. Es más, si yo elijo siempre ir por lo que yo pienso que es, me va a hacer más necio. Me va a hacer más insensible de escuchar la voz de Dios. Entonces, Él solo cuando te lleva a ese lugar desconocido, ese lugar no deseado, cuando te lleva hacia lo que uno no esperaría y solo ahí, en ese terreno, es en el que comienza a cambiar tu perspectiva de las cosas y logras ver sus propósitos y los tuyos se desbaratan. Yo siempre he creído esta cosa. Si alguien dice, mi propósito en la vida es este, alguien que conoce a Cristo ahora, mi propósito en la vida es este, y yo le pregunto, ¿tú tenías esos propósitos antes de llegar a Cristo? Sí. Pues ponte a analizarlos porque probablemente no sean los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos de Dios, a su voluntad. Entonces ahí iremos conociendo cuál es nuestro propósito en la vida. Amén. Aunque no digan amén, así es. Amén. Entonces, ¿qué estemos pasando? ¿Qué esté sucediendo en nuestras vidas? Las cosas están difíciles. Tenemos que entender que Dios tiene planes y propósitos. No son cambios repentinos de dirección. Miren, sabemos que la palabra dice que Dios es omnisciente, amén. O sea que todo lo ve, todo lo sabe. Y Él ha hecho esto, la iglesia, porque sabe lo que viene a la humanidad. Y la iglesia es la barquita, es el arca donde Él quiere ponernos, porque sabe lo que Él ya lo vio. Y le quiere avisar a la humanidad lo que viene. Dice la palabra de Dios, pues, hablando de lo que estamos en el Éxodo, que Dios observó lo que Faraón estaba planeando. Y entonces esto nos debe dar cuenta que Dios ve lo que vendrá a este mundo. ¿Y qué quiere hacer? Nos quiere preparar. Ven, da la vuelta, ven hacia mí. Entonces Dios desea enseñarnos a nosotros y a su pueblo algo que ya debíamos saberlo a este punto de nuestras vidas, que es que si Dios nos pide dar la vuelta es para ir a tratar con nuestro corazón. No tiene otro sentido. Si usted es una persona sana, limpia y pura de corazón, seguramente que estará haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted está atravesando conflicto, crisis, enfermedades, seguramente que Dios le está diciendo, por allí no. Ven, entra por este asunto apretado para que se quede atrás el cuero, que se quede lo que Él no le gusta. Amén. Entonces, Dios quiere que su pueblo, ese pueblo que fue rescatado, ese pueblo que fue redimido de Egipto, el mundo, nosotros, deje atrás, se sacuda. ¿Qué cosa? Las mentalidades de Egipto, las actitudes de Egipto. ¿Por qué? Porque esas van siempre en contra de Dios.
Miren, de Egipto no nada más traían pan, telas, ropa y oro. Eso Dios lo permitió que lo llevaran, pero era para el tabernáculo. Pero había algo más que se les pegó de Egipto. ¿Y qué era, hermanos? Un corazón contrario a Dios. Y esa era la condición de Faraón. ¿Qué había en el corazón de él? Había mucha necedad, egoísmo, orgullo, incredulidad. Y Dios no iba a avanzar con un pueblo así. Necesitaba entonces comenzar el proceso para que ellos se deshicieran. Y nosotros también pasamos por procesos para deshacernos de esa condición, desde la raíz, hermanos. No que es poquito y luego, no, de la raíz quiere Dios que eso se salga de nosotros. Y tiene un punto donde dice, ya no hay punto de retorno. Y si tuviéramos tiempo, quizás lleguemos hasta allá hoy, pero quizás no. Hay un punto del cual ya no hay retorno. ¿Y cuál es este? Un corazón endurecido. Los que han leído la Biblia se dan cuenta de qué está hablando la palabra de Dios cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Miren, hermanos, esto, empezando, es una ley espiritual. El corazón endurecido es aquel corazón que se le dijo una, otra y otra y otra y otra y otra y otra, desde hace 2000 años hasta no sé cuándo. Jesús, en mi Hijo tengo complacencia, a Él escuchen, vuelvan a mí. Pero no escucha la humanidad, no escucha la humanidad. Un corazón endurecido es un corazón que ha rechazado constantemente a Dios. Dios le hizo la lucha. Si Faraón hubiese escuchado y le dice, envía a mi pueblo, lo iba a hacer parte del pueblo. Pero Faraón no quiso, una y otra y otra y otra. Entonces, es una ley espiritual que viene a las vidas de las personas por el rechazo constante de Dios, de querer caminar por su camino. Amén. Rechazar la revelación de Dios se va a obtener siempre como respuesta un corazón alejado, que es un corazón endurecido, un corazón rebelde, que es un corazón endurecido, un corazón al que nadie puede cambiar. Por eso el apóstol Pablo nos dijo, ahí en Hebreos, después véalo usted, si oyeres la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si usted quiere decir qué había en el Éxodo, mucha provocación. 40 años los trajo ahí y muchos no pasaron, incluso Moisés. Esa ya es otra historia. Pero un corazón alejado de Dios es mucho problema para Dios. No lo quiere así en su pueblo. Quiere que lo saquemos desde raíz. Amén. Entonces, que den la vuelta les está revelando a su pueblo un cambio que necesitan hacer. ¿Para qué? Para estar en su voluntad. Para estar donde se necesite estar. Entonces, ¿cómo obtendremos la verdadera paz en nuestros corazones? Que dicho de paso, la Biblia cuando menciona corazón está hablando de la mente, espiritualmente. ¿Cómo obtendremos paz verdadera en nuestro corazón? Cuando vamos hacia su voluntad. No hay otra manera. Cristo es la voluntad para estos días. Bien, el siguiente dice, y acampen delante de Pi-Hahirot. Y nos vamos a tener un poquito en la palabra acampen, porque acampar implica dejar de avanzar. Dejación divas es parar, esperar. Entonces Dios quiere que aprendamos ir, o que ir hacia su voluntad es esperar, pero no esperar por esperar, sino esperar en Él. Y explico esto. Esperar en Él es estar en su cobertura, así como te quise, la gallina quiere sus polluelos. ¿Por qué los quiere ahí? Para que escuchen la voz. Un corazón alejado cada vez no escucha la voz, ya no la escucha, yo no la escucha, su corazón esta vez. Entonces, Él quiere que vayamos a su cobertura. Estar en Él es estar en su fundamento, Cristo, la roca. Estar en Él es estar en su verdad, su palabra. Estar en Él es estar en sus propósitos. Más adelante vamos a ver, muy de pasadita, que Dios les dice, estén quietos y vean. Aquí en mi voluntad, estén quietos y vean. ¿Qué cosa? La salvación que voy a hacer con ustedes.
Tiene mucho sentido lo que Dios nos dice de esperar en Él. Entonces, cuando andamos en nuestras voluntades, nos veremos haciendo cosas en nuestra humanidad, estancados, tercos en mis planes, en mi necesidad, y se viene a nuestras vidas una inestabilidad interior increíble. Nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones siempre dirigidos por la carne. Dios nos dice en esta hora, hermanos, acampen aquí, en mi voluntad, esperen en mí. Amén. Para los que creemos en Cristo, hermanos, siempre debemos saber esto. Nosotros los que creemos en Cristo, los que confiamos en Él, debemos saber esto, que es cuestión de tiempo. Estamos en una situación difícil, es cuestión de tiempo, es cuestión de confiar, es cuestión de esperar en Él. Y ¿sabes qué? Vendrá su rescate. Vendrá su salvación. El segundo punto es entre Migdol y el mar. Vamos a detenernos a la palabra entre. Entre, lo que está diciéndonos es, este es un camino estrecho. Este es un camino no deseado, quizás no planeado. Es un camino difícil, doloroso y muchas veces sufrido. Y la palabra de Dios tiene mucha conexión, mucho entrelace entre ella. Y en Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús nos dice, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¡Qué realidad! Jesús vuelve a decir, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y otra vez nos cae la realidad, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesús, hermanos, nos ilustra con lo que se conoce como una dicotomía. Una dicotomía, quizás ahorita la va a entender como la va explicando. Es esta. Jesús comienza a decirnos estrecha, ancha, espacioso, angosto. Y aquí viene lo que, si usted es un lector de la Biblia, se va a saber que dice bendición o maldición, el bien o el mal. Y el tema de hoy, libertad o esclavitud. ¿Por qué la Biblia nos habla así, en dicotomías? ¿Por qué pone estos ejemplos? Porque todo en la vida, hermanos, se trata de elección. Cuando veamos estos ejemplos en la Biblia, hermanos, tenemos que pensar que es una oportunidad para transformar nuestras vidas o para ir a la destrucción. Eso es lo que es. Usted y yo elegimos siempre o el bien o el mal, bendición, maldición. Entonces, siempre que veamos esto es para ir hacia la voluntad de Dios o rechazarla, así de fácil. Entonces, tenemos que pensar nosotros en nuestro interior, ¿qué estamos eligiendo? ¿Usted sabe lo que dijo el salmista? Bendice alma mía. ¿A quién le está hablando? A su verdadero yo. Entonces yo le digo a usted, a su corazón. Por eso le digo, ¿a qué está eligiendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Ven? Miren, el camino estrecho, el que Jesús nos dice, Él te dice, este camino te ofrece la verdad, Dios. Este camino te ofrece la revelación de Dios. Este camino te ofrece la vida. Y no te lo niega. Es difícil, es doloroso y muchas veces sufrido. Pero ¿sabes qué? Ese es el camino que te lleva a la vida. ¿A dónde vamos nosotros? Al reino. Amén. Esa es la invitación de Dios. Y sin embargo nos dice el otro. El camino ancho y espacioso. ¿Qué te ofrece? La comodidad. Te dice, obedece tu corazón. Te dice, veniste a Estados Unidos a ganar mucho dinero. Haz dinero. Te dice, róbate eso. ¿Quién te está viendo? Te dice, tranza. El que no tranza no avanza. Te da las verdades a medias, hermano, este camino ancho. Te dice que Dios es bueno y te perdonará. Hasta ahí está bien.
pero luego te dice que te perdonará porque tú eres algo aparte. ¿Les ha pasado, hermanos? A mí me ha pasado, y no me va a dar pena decirlo. Me ha pasado que cuando yo entro al baño, hago mis necesidades, viene otra persona y dice, ¡fu! Y yo digo, ¿tú avientas rosas? ¿Te sientes tan especial que lo tuyo no huele? Eso es lo que te dice el mundo. América está saturada de eso, se sienten superiores, únicos. El que tiene dinero es único en este país y en todo el mundo. Eso es lo que te ofrece el camino ancho. Te dice, juzga, tú juzga. Te dice, no le rindas cuentas a nadie. Si te la hacen, o sea, que seas vengativo. Si te la hacen, que te la paguen. ¿Sabes qué? Ten mente amplia, muy amplia. Recibe todo, acepta todo. Ten mente muy amplia. No seas cerrado de mente. Creer en Dios, eso es de mente débil. Y luego te dice, no muestres que eres vulnerable. Nunca, nunca, porque te van a despedazar. Te dicen, sé orgulloso. Y cuando puedas, rompe las reglas. Y así. Pero andar por el camino estrecho, hermanos, no es todo miel de rosa. Te van a llegar muchos pensamientos del corazón. Y vas a pensar muchas veces andando por ese camino estrecho, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Una ocasión con mi esposa dijimos, ¿qué es esto, Dios mío? Estaba difícil la situación con nuestros hijos, con nuestras hijas. Habían sido lastimadas. ¿Qué es esto, Dios mío? Por ahí no me gusta. Me gustaba más allá. Allá me puedo encontrar gente que no conoce de Dios, que son mejores que los que supuestamente conocen a Dios. Esos pensamientos te llegan, hermanos, pero es el corazón que todavía viene arrastrando cosas de Egipto. Entonces, te surgen pensamientos, no voy cómodo por aquí. Es más, ¿por qué Dios me quiere llevar por este camino tan estrecho? ¿Por qué no puedo vivir como fulano, como mengano, como aquellos que se viajan, divierten de concierto en concierto? El Peso Pluma, el Conejo Malo, y ellos andan divirtiéndose. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué tú me mandas a mí ir por el camino estrecho? Otra vez, todo en la vida se trata de elección. ¿Y usted sabe lo que es el poder de elegir? Ese Dios nos lo dio. A usted y a mí, a cada ser humano, Dios nos lo dio, no nos hizo robots. Fue para poder decidir, para que podamos entenderlo un poco mejor. El poder de elección nos destruye o nos construye. Así de fácil. Bien, y el último, y el mar. El mar, hermanos, cuando usted lo ve en la Biblia espiritualmente, está hablando de inestabilidad. El mar se puede tornar en cualquier momento violento, turbulento. Y no sé si ustedes han observado últimamente, pero el mundo está cambiando. Se está poniendo turbulento mucho. Y para los que vemos desde un punto de vista bíblico todo, podemos deducir que las cosas están convergiendo hacia esos últimos días que menciona la palabra de Dios. Ciertamente se va a ir arrinconando a la iglesia hacia un mundo cada vez inestable. Como leíamos, por un lado el desierto, por otro lado las montañas, atrás de ellos el mar y de frente Faraón hacia ellos. Muchas de las situaciones, hermanos, que Dios usa, que quiere enseñarnos algo, le van a parecer siempre irrazonables, ilógicas. Y uno pensaría, hermanos, en su ignorancia. Bueno, si Dios quiere enseñarme a caminar por fe, ¿por qué no me hace unos milagros? Yo sí creería. Si Dios quiere hacerme una persona estable, ¿por qué no le pone unos 6 ceros a mi cuenta?
si Dios quiere que mi corazón cambie, está bien, pero que no me duela. Y no hay nada más alejado de la verdad. Dios no trabaja así. Entonces, este pueblo se encontraba entre el desierto, las montañas y el mar, y Faraón a punto de alcanzarlos. ¿Y cuáles eran las intenciones de Faraón, hermanos? Regresarlos a esclavitud. La Biblia dice que Satanás vino ¿a qué? Matar, robar y destruir. Y estamos colaborando diciendo, yo me quiero regresar a Egipto. Entonces, ¿cómo salían ellos de esa situación? Si pudiéramos platicar con alguien que estuvo ahí y preguntarle, ¿era obvio lo que Dios haría? Jamás se imaginarían cuál sería la salida. Y le digo que estoy seguro que jamás, porque así nos ha pasado. ¿Cuál fue la salida que ofreció Dios a ellos? Abrió el mar. ¿Usted cree que ellos iban a imaginar eso? No. Si hubiera aparecido una lancha, un salvavidas, les iba a dar una idea, pero no. Entonces, Dios siempre nos va a sorprender con sus intervenciones para rescatarnos. Él no usa la lógica, a Él no lo detienen las leyes naturales. Yo con mi esposa muchas veces, nuestras caras de asombro y se convierte en gratitud. Y eso es lo que tiene que pasar cuando sucede algo bonito en nuestras vidas. Pero ha pasado en nuestras vidas, hermanos. ¿Quién se ha accidentado aquí? Yo una vez me accidenté en un invierno muy feo y yo vi mi camioneta después y dije, esto no fuera para que yo saliera ileso. Pero aquí estoy, no tengo nada. En una ocasión, que la deuda es cero. ¿Cómo? Debíamos $27,000. ¿Cómo que es cero? Como que las del dinero nos asombran más, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice uno. Y sabes que llegas a la conclusión de que Dios tiene la maravillosa habilidad de sorprendernos siempre. Entonces, si Él te rescata o me rescata de una situación que es milagrosa, tiene el propósito, hermanos, de ¿qué? Aumentar nuestra fe, sin duda. Creer en Él, sin duda. Pero tiene que haber una respuesta que estabilice nuestra vida por haber visto esa maravillosa acción de Dios. Estabilidad en nuestra vida emocional, espiritual, caminar en la verdad de Dios. Amén. Miren, hermanos, uno como líder o las personas no hacen milagros, siempre va a ser Dios el que hace los milagros. Amén. Y lo hace con la intención de glorificarse, de que sea glorificado después de eso. Entonces, Él quiere que veamos su grandeza y seamos agradecidos, que nos convertamos en personas fieles a Él, que adoremos de verdad, que alabemos de verdad. Un corazón que está en lo suyo, aunque cante bonito, aunque toque bonito, le está dando la alabanza equivocada a Dios, porque Dios ve el corazón. Es lo que Él quiere cambiar en nuestras vidas siempre. Amén. Entonces, Dios quiere afirmar su liderazgo en nuestra vida, hermanos. Y hay una razón, miren, cuando las intervenciones de Él ocurren, así como en Egipto, ¿usted cree que ellos estaban bien espiritualmente para recibir un milagro de esa magnitud? No. ¿Cuál era la razón por la que Dios obró de esa manera milagrosamente? El pacto, hermanos. El pacto en la sangre de Jesús. Aunque no estés bien espiritualmente, Él obra. ¿Por qué? Y esto nos deja una enseñanza. Dios obra a pesar de nuestras imperfecciones. Él siempre lo va a hacer, hermanos, a pesar de nosotros. ¿Pero por qué? Porque recibimos el pacto en Cristo Jesús. Su sangre fue por nosotros, su muerte fue por nosotros. Esto es para que entendamos por qué fuimos redimidos. ¿O todavía no entendemos por qué fuimos redimidos? Debemos preguntarnos, ¿de qué se trata la redención? Muchas veces, hermanos, queremos ser muy específicos y decirle a Dios, Padre, ayúdame, pero hazle como te digo. Y cuando nos enfocamos en nosotros, en nuestra manera de resolver los problemas,
nos vamos a perder de los caminos de Dios, de las situaciones tan sencillas que son a veces por las que Él nos puede salvar. ¿Por qué? Porque estamos en lo nuestro. Ya para concluir, ahora sí, Jesús, hablando de la inestabilidad que vendrá a este mundo, dice: cuando viéramos que hay guerras, rumores de guerras, terremotos, una nación contra otra, dice, estén atentos. ¿Por qué diría estén atentos, vigilantes? Porque el fin se acerca. Y en este mundo se está gestando algo grande en contra del pueblo de Dios. Entonces dice Dios, estén atentos, alertas, porque cuando vean, ¿alguien puede ver eso? ¿Lo pueden ver? Dios le está hablando a un pueblo que comprende la redención, o para qué fue redimido. Entonces Dios nos dice, den la vuelta, acampen aquí, en mi voluntad, esperen en mí. Y no me digan cómo le hagan, solo vean mi salvación. Te va a sorprender. Estando en la voluntad de Dios te va a sorprender. Porque Él ve si necesitas el milagro o Él ve si necesitas el proceso. Él es Dios, Él lo sabe todo, hermanos. Y rápidamente, para concluir esto sí, el versículo 9 dice, siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a carro, de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron junto al mar en el lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y el 13 dice, no sé si se los puse, y Moisés dijo, demos gracias a Dios por la madurez de nuestro pastor. Cuando un líder es maduro, le va a decir al pueblo, no temas. No temas, dijo Moisés a su pueblo. Estad firmes, estables. ¿Dónde? En la voluntad de Dios. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy vistes o habéis visto, nunca más los veréis para siempre. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos, o sea, firmes y estables. Quiero invitarle a que esté de pie, le dé un aplauso al Señor.